¿Qué hay, mi buen amigo? Este es un cuento que leí hace algún tiempo. Es un cuento no muy conocido, pero que a mí me gustó bastante. Y espero que a ti te distraiga. El cuento es de Mauricio José Schwartz y se llama La Pequeña Guerrera. Y empieza así. Había formas de burlar la ley, es cierto, especialmente si uno tenía mucho dinero. Ellos no, ellos no lo tenían. También eran útiles las amistades en posiciones elevadas. Pero esa era otra carencia de las muchas que la familia coleccionaba por todas partes. La única solución era la que confrontaban ahora, al escuchar el nombre de su hija por los altavoces del estadio. La morena y frágil figura de Ariadne se dibujó en la entrada de la puerta maratón. «Qué pequeña es», se lamentó Akira, inseguro del entrenamiento al que había sometido, forzada, a la esbelta niña de 10 años que avanzaba ahora hacia el centro de la arena, mientras un nuevo casco azul destellaba al sol, mostrando un penacho de furiosas navajas curvas. Guniver, que estaba aún sufriendo espasmos en la garganta, miró a su hija y no pudo evitar imaginarla como tantos niños que había visto desfilar esa mañana. Un sangrante resultado sin brazos, con la cabeza despedazada de un mazazo o con el vientre tajado sin remedio y las infantiles entrañas fluyendo como un temeroso río de lava apenas tibia. Guniver se preguntaba una y otra vez si Akira había cumplido como padre. La niña intentó durante solo unos segundos hallar el rostro de sus padres entre la multitud que llegaba a las gradas. Algunos con miedo a perder lo amado, otros con deleite, los más con furia, esperando al vengador que acabara con quien hubiera sido verdugo de sus hijos. El ambiente se caldeaba más a cada momento. Ariana apretó la mano izquierda dentro del guante de cuero negro tachonado de púas para retener el escudo de acrílico. En su mano derecha, la espada que su padre había forjado para ella temblaba a todo lo largo de los modestos 50 centímetros. El mazo redondo de madera, también con púas de duraluminio, colgaba de su mango de cuero, raspándole el muslo. Avanzó frunciendo el ceño, como su padre le había enseñado. Los ayudantes retiraban del campo de batalla los cadáveres ensangrentados. El pasto, a esa hora, ya no era uniformemente verde, sino que mostraba una sucesión de manchas ocres y rojizas que lo hacían verse como un obsesivo tablero de ajedrez. Mientras ella avanzaba, la seguía una fila de niñas de su misma edad, todas igual de asustadas, todas igual de decididas, cuyos nombres escapaban mecánicamente de los altavoces. Jinge había deseado ir con Guniver y Akira a ver a su hermana, pero no se lo habían permitido. Ahora, sin embargo, en casa de sus tíos, la veía mejor que sus padres. Un camarógrafo se había interesado por la niña y la enfocaba en una toma que mostraba sus ardientes ojos, casi amarillos, casi verdes, y el suave cabello negro que caía sobre el torso, ocultando y mostrando alternamente los duros pezones que prometían, pronto, si triunfaba, ser la cima de dos pechos rectos y amenazantes. En la pantalla, Ariane frunció el ceño y apretó las manos. Luego la cámara se abrió para mostrar a todas las participantes de la cuarta ronda eliminatoria. Jinge sintió algo de la grandeza y el miedo que, si con seguridad, lo esperaban dentro de 2 años, cuando ya tuviera 10. Ariane se perdió como una más de las hormigas en procesión. En las 4 esquinas del campo, los finalistas esperaban, descansando bajo el cuidado de los médicos estatales. A unas palabras de los árbitros, se formaron los 10 grupos. Solo faltaba el silbatazo del juez para empezar. Akira recordaba otra fantasía, la suya, cuando aún no era necesario acudir a la arena para decidir quién había de permanecer. Guniver se había salvado solo por 3 meses. 20 años atrás, los juegos se habían establecido como el mejor sistema de control poblacional, pese a la violenta reacción de las iglesias. Los hijos ilegítimos de los sacerdotes, por ejemplo, fueron los primeros en caer. 10 años, ahora de la justificación, era el clamor de los organizadores.
Ariane se tensó con los pies bien apoyados sobre el suelo y el cuerpo echado hacia adelante. El escudo estaba a la altura de sus cejas y la pequeña espada se balanceaba con ritmo hipnótico, tratando de amedrentar a su contrincante. Al usar el 20% de su patrimonio para las armas de su hija, como lo abarcaba la ley, Akira había insistido en las espinilleras de bronce. Gulliver ahora se entristeció al ver los desnudos brazos de su hija. ¿Habría sido mejor dejarle las espinillas desprotegidas y comprar un peto o dos cubrebrazos? Gulliver no pudo responderse. Un silbatazo largo y premonitorio se abrió paso entre los gritos de los espectadores. La contienda inició. Ariane se encontró ante una chica bastante más alta que ella y con mucho mejores armas. En las gradas, Akira se apartó un momento de su preocupación para preguntarse cómo, si la familia de esa niña la armaba tan bien, no había conseguido sobornar a las autoridades. Pero él tampoco tuvo mucho tiempo para reflexionar. La niña mayor atacó violentamente, estrellando su mazo en el escudo de Ariane, el cual inmediatamente quedó abollado. El entrenamiento de Ariane surtió efecto. Inclinándose, golpeó con la espada los tobillos de la niña. A la vista del primer sangrado, todos los espectadores lanzaron un grito, mezcla de satisfacción y espanto. Las contendientes se separaron y la mayor aprovechó para golpear a Ariane con la empuñadura del mazo. Ariane se tambaleó mientras Gulliver y Akira tomaban las manos, apretando con urgencia. El golpe encendió a Ariane. Utilizando no solo la espada, sino también el escudo y el casco, se lanzó sobre la chica mayor. Esta, sorprendida por lo súbito y violento del ataque, alcanzó a desviar un golpe con la espada de Ariane, que en su embestida hizo que las navajas del casco se enterraran profundamente en el pecho de su enemiga. La primera contienda había terminado muy rápidamente. Ariane levantaba la cabeza después del choque solo para encontrarse con su adversaria volando hacia el suelo, ya sin control alguno sobre su cuerpo. La tibia y pegajosa sangre de la vencida bajó el casco de Ariane y le recorrió la cara, provocándole un fuerte acceso de náuseas. Había ganado. Gulliver y Akira se pararon a aplaudir sin demasiada convicción. Lo peor estaba todavía por venir. Jinge, fascinado ante la pantalla del televisor, miraba orgulloso la triunfante y tierna figura de su hermana, sin prestar atención a la conversación de sus tíos. Yo tampoco estoy de acuerdo con que los niños lo vean, casi gritó Carl, sobresaltado a los invitados. Pero tenemos que admitir que todos tendrán que enfrentarse a los juegos cuando lleguen a los 10 años. ¿Los juegos siempre han existido, papá?, inquirió el hijo mayor, de unos 16 años, quien había perdido el brazo izquierdo en los juegos, tratando de ganarse el derecho a seguir viviendo. Ya tenés edad de saberlo, comenzó Carl. Antes, las cosas eran de otro modo. Si los incapaces, los imbéciles, los débiles y los indisciplinados eran eliminados, era luego de un proceso de muchos años, en los cuales se desperdiciaba la educación que los proporcionaba el Estado, los alimentos, el aire mismo. Los juegos nacieron para acelerar este proceso. Ya éramos demasiados en el planeta y era necesario depurar la especie. En realidad, los juegos solo han existido desde hace 20 años. Jinge veía ahora un nuevo combate, durante el descanso que el reglamento le permitía a Ariane. Akira y Gulliver se sintieron momentáneamente aliviados ante el súbito e inesperado triunfo de Ariane en su primer juego. El tío Carl apenas volteó a ver la pantalla de televisión y sonrió con amargura mientras el camarógrafo hacía un desagradable close-up de la contendiente muerta. Ariane caminó hacia uno de los extremos del campo, donde fue atendida de inmediato por los médicos estatales. Apenas alcanzaba a darse cuenta de la magnitud de su acción. Había matado para vivir, alimentando su existencia con los desechos de una vida trunca. De reojo alcanzó a mirar cómo los camilleros se encargaban de los restos de su adversaria. No le interesó pensar y se concentró en la atención que que el médico le prestaba de su herida. Akira, con una creciente angustia, casi no vio el siguiente combate, aunque alcanzó a apreciar la precisión con la que Ariane ejecutaba los Mugishi Geri, las patadas que tan cuidadosamente le había enseñado, utilizando los pinchos de las espinilleras como eficaces armas. Ariane se encontró, en esta segunda prueba, ante un muchacho atractivo,
de ojos profundos y nervudo. Sin duda, era un chico capaz de llegar a amar muy intensamente si se le daba la oportunidad. Ella no pudo siquiera permitirse el leve disfrute que le podía proporcionar su infantil sexualidad. La atracción por el enemigo duró apenas un instante. Después atacó furiosamente. El hacha del niño apenas logró rozar su frente en la primera escaramuza. El espectáculo de su sangre sobre sus ojos la transfiguró. Hizo una serie de amagos muy complicados, mezclando diversas técnicas de lucha con espada, que culminaron cuando cortó la tierna carne del cuello del muchacho. El moribundo abrió los ojos con un dejo de ternura, sin atreverse a responder el golpe. Quedó para siempre con los ojos abiertos mientras ella lo miraba y acariciaba la ensangrentada hoja de su espada. Ya estaban todos cenando en casa de Carl cuando Jinge, corriendo sin despegar los ojos del televisor, empezó a gritar triunfantemente ante la imagen de su hermana, vencedora por segunda vez. Carl se volvió a verlo sin alcanzar a entusiasmarse, mirando luego en un estremecimiento a sus 3 hijos. Uno participaría en los juegos del año siguiente. La esposa de Carl no hizo más que cerrar los ojos. Imagínate lo horrible que ha de ser para los padres de la historia el imaginar que esos hijos van a entrar en esa barbarie el próximo año. Yo creo que ese año ni siquiera han de poder dormir. Nuevamente, Ariane sirvió en las manos de los médicos estatales para recibir atención. Dejó pasar el tiempo reglamentario de descanso con una cólera que no estaba dirigida a sus enemigos en los juegos, sino que buscaba morder las gargantas de sus padres, de los juegos y de los espectadores capaces de entusiasmarse ante la muerte de un muchacho como el que ella acababa de destruir. Akira forzó la vista, tratando de dirigirla hacia Ariane, hacia esa niña. Esa hija suya, que de modo absurdo había cometido ya 2 asesinatos, pero que, al fin y al cabo, se veía totalmente indefensa tras el complejo armamento que él había diseñado. Gulliver no veía el armamento, ni la sangre, ni la muerte, ni siquiera la justicia o la injusticia. Se limitaba a mirar a su niña, temerosa y más merecedora de juegos que de carnicerías organizadas. Jinge descifraba otros combates mientras le volvía a tocar el turno a su hermana. Imaginaba la maravilla de poder ser un destructor, cortando cuellos, aplastando cabezas, señor de vidas y temibles maestros de la lucha. Miraba alegremente a los triunfadores, sintiéndose parte de ellos, sin imaginar siquiera que él podría ser más fácilmente una de las víctimas sangrientas que se producían en las camillas, destinados a la fosa común. A sus 8 años de edad no alcanzaba a comprender el verdadero significado de la sangre, ni la magnitud del dolor que se causaban los combates en la lucha. Esto era una fiesta, un acontecimiento singular que se llevaba a cabo en todas las arenas un solo día al año, antes de la entrada del invierno. Desde muy temprano de la mañana se empezaban a tomar las decisiones. Al atardecer, los triunfadores podían seguir su camino, confiados en su educación, en el amor, en la seguridad. Los vencidos no tenían ya nada de qué preocuparse. Otra de las cosas que también me pregunto es, como si ya habían visto lo que sucedía, ya veían la crueldad con la que podían morir los niños, cómo aún así seguían teniendo hijos, más que nada la gente más desprotegida, que podían armar y podían entrenar mucho menos a sus hijos. Prácticamente tenían hijos para mandarlos al matadero. Akira pudo darse cuenta de que las 2 heridas que había sufrido su hija, una en la cara y otra en la cabeza, no eran graves, pero le podían traer problemas. La breve figura de Ariane aún debía vencer en 3 combates más para justificar su derecho a la vida. Gulliver se volvió a ver a su marido, buscando que la tranquilizara, pero lo único que encontró fue una fría máscara inexpresiva que destacaba sus rasgos orientales. Por un instante, Akira pareció el ominoso protagonista de una obra de teatro no. Abajo, en el ensangrentado escenario, los árbitros llamaban a los contendientes para el siguiente combate. El tío Carl había tratado durante muchos años de insensibilizarse ante los juegos. Había luchado por su existencia cuando joven, pero la muerte de su primer hijo y el extraño triunfo del segundo, una terrible lucha que había vencido cuando ya estaba en el suelo y sin un brazo, le habían dejado un hueco, una zona del cerebro totalmente anestesiada.
Ni siquiera quería pensar que aún tenía otro hijo a quien entrenar y acompañar al campo de la muerte. Sin embargo, al ver ahora que su sobrina, Ariane, dejaba de ser una niña para transformarse en una asesina, sintió unas incómodas ganas de llorar. Una cámara de televisión enfocaba ahora a una chica incluso más pequeña que Ariane. La niña blandía con una inseguridad una espada casi de juguete. Era la tercera contendiente de Ariane. La pequeña guerrera, hija de Akira y Guniver, experimentó una mezcla de superioridad y asombro ante su adversaria, que no parecía tener una edad de la justificación. Su escudo se veía endeble y pobre, pero la pequeña espada que llevaba estaba mellada y cubierta de sangre por los anteriores combates. El silbatazo. La lucha se inició cuando la más pequeña arremetió contra Ariane, tratando de acortar la distancia mientras tiraba hábiles manotables. La diferencia de estatura hizo de pronto especialmente útiles las espinilleras de Ariane. Se separaron sin hacerse daño, y Ariane aprovechó un descuido de su contrincante para golpearla con el escudo. La niña pequeña recibió el golpe de lleno y perdió el equilibrio cayendo a tierra. Pateando con toda su fuerza, Ariane le arrancó el escudo de la mano y descubrió con sorpresa que prácticamente la tenía a su merced. Levantó la espada a dos manos, como un cuchillo ritual de sacrificio, y se preparó para clavarla en el pecho de su enemiga. Los espectadores de esa parte del campo jadearon expectantes. Akira y Gulliver se tomaron las manos con fuerza de nuevo. La espada de Ariane tembló en ese momento, y en ese momento vio los ojos de la niña caída. Durante un año su padre la había entrenado eficazmente para la destrucción y cólera contenida y cuidadosamente canalizada hacia la lucha. No estaba preparada para la expresión suplicante y resignada de los ojos de la pequeña. Titubeó un instante más de lo debido. Su contrincante rodó con desesperación, atrapó los tobillos de Ariane entre sus piernas y haciéndola caer mientras al mismo tiempo levantaba su pequeña arma. Ariane se precipitó hacia adelante. Su espada se clavó inútilmente en el suelo y su cuerpo siguió cayendo, girando hacia la hoja de la pequeña que la pequeña sostenía con fuerza. El golpe fue certero y la muerte llegó casi de inmediato. Ariane empezó a pensar algo, a percibir una serie de imágenes nebulosas en las que se veía a sí misma alternadamente como niña y como guerrera. Su conciencia de especie empezó a decir algo sobre la supervivencia, pero ella ya no podía escuchar nada más. La última sensación que experimentó fue la tibia sangre sobre la que reposaba su mejilla donde había caído. Akira realizó los trámites rápidamente mientras Gulliver era atendido de un colapso nervioso. Su esposo recogió el recibo que cubría el costo del armamento de su fallecida hija, acompañada por la acostumbrada carta de condolencias del Estado. A Gulliver ni siquiera le permitieron acercarse al desnudo cadáver de Ariane que, junto con otros, estaba siendo lavado para llevarlo a la fosa común. Emprendieron el viaje de regreso a casa sin decir una sola palabra, igual que todos los que viajaban con ellos. Todos aquellos cuyos hijos no habían logrado justificar su existencia en los juegos de ese año. Los sobrevivientes, los justificados, celebraban con sus padres en distintos lugares, o bien se reponían de sus heridas bajo el cuidado de los médicos estatales. O sea, imagínate, ni siquiera tenían el derecho de poder volver a ver a su pequeño bebé cuando habían sido ultimados. Ni siquiera eso les dejaban, los aventaban a una fosa común. A la mañana del día siguiente llegaron a casa de Carr para recoger a Jinge. Carr, que sabía lo que era perder un hijo en los juegos, tampoco les importunó hablándoles. Jinge se acercó a ellos y trató de decir algo sobre su hermana, pero una mirada feroz de Akira fue suficiente para hacerlo callar. Volvieron a casa manteniendo el mismo silencio duro. Jinge subió a su cuarto sintiéndose muy cansado, sin deseos de pasar frente a la puerta de la que había sido la habitación de Ariane. No tuvo que hacerlo. Un grito lo detuvo. ¡Jinge! Sonó la voz de Akira desde el patio. Cuando Jinge bajó, encontró a su padre listo. Vestía un karateguri negro y sostenía en las manos dos varas de kendo para entrenamiento y otro karateguri más pequeño de color azul, con el que se había entrenado a Ariane. Sin decir una palabra más, se lo ofreció a Jinge. Desde el interior de la casa, Gulliver pudo ver entre las pocas lágrimas que le quedaban
el primero de los largos y fatigosos entrenamientos de su hijo más pequeño. Todavía le faltaban 2 años. ¿Por qué? Se preguntó Gulliver. Akira hacía tan difícil este primer entrenamiento. ¿Acaso su esposo había visto también un suicida brillo de compasión en los ojos de Diane antes de morir? Y aquí termina este cuento de Mauricio José Schwartz, que fue uno de los ganadores del Premio Nacional de Cuento Ficción, Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción de México, que se entregó de 1984 a 2012, creo, o no sé si se entregó a ese tiempo, o si hasta ese tiempo es la recopilación que yo tengo, que yo conseguí, pero es un cuento que a mí me gustó bastante y que espero que a ti también te haya gustado. Saludos, un abrazo.